esta, en esta mañana me gustaría poder compartir, y es algo que está, ¿verdad?, en lo que es en nuestro ADN. Y no voy a hablar nada nuevo, pero sí me gustaría compartir algunos datos en esta mañana. Hay un versículo, ¿verdad?, cuando hablamos de luces en la oscuridad, hablamos de este versículo de Mateo 5, del 14 al 16, y en este texto yo lo he cogido de la traducción del lenguaje actual, y ahí habla, ¿verdad?, de ustedes son como una luz que ilumina a todos, son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás la verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Y viendo pues la imagen primera, me voy a ir a la primera imagen, esa luz en este tiempo donde el domingo que viene, ¿verdad? Puertas Abiertas tiene ahí ese domingo de oración por la iglesia perseguida. Eh, es tan importante ser luces en la oscuridad. Había una misionera que está en uno de los países perseguidos, y ella decía, Dios nos llama a ser luz en la oscuridad, pero cuando somos luces en medio de luces, pues no alumbramos igual que si somos luces en medio de la oscuridad. Y decía ella, dice, y si yo tengo que ser luz, prefiero ser luz en la oscuridad, donde no hay otras luces, y si tengo que morir, moriré siendo luz en la oscuridad. Y esa persona, ¿verdad?, esa misionera lo hablaba de una forma natural, pero la realidad es que hay muchas luces que están en plena oscuridad, donde no hay otras luces, donde en este tiempo, ¿verdad?, hay muchos lugares donde no hay luces, donde sencillamente son pequeñas luces que estamos enviando desde lugares donde hay más luz. Pero sí es verdad que en ese texto de ser luces, pensaba en estos últimos tiempos donde hay dos imágenes acerca del fin del mundo. Uno, pensamos en el fin del mundo donde hay destrucción, guerras, pestes, pandemias, y otro donde uno piensa el fin del mundo viene Cristo y me lleva, ¿no? Yo creo que va a haber de todo un poco, ¿no? Y lo estamos viendo ahí ya, esos últimos tiempos que estamos viviendo, y es necesario entender que los tiempos se aceleran, que son tiempos donde el fin del mundo se acerca, donde realmente como cristianos tenemos que hacer también lo que Dios nos envió a hacer. Dice que será predicado este evangelio de reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Yo ese texto, a mí siempre decía, uff, a todas las naciones, entonces vendrá el fin, dice, y yo pensaba en mi, siendo adolescente, en mi cultura católica, ¿verdad? En España esa cultura católica cristiana, y yo decía, pero de Jesús, todos han escuchado de Jesús, ¿no? Era como que se cerraba el círculo a lo que yo veía, ¿no? A mi realidad de lo que yo veía. Cuando hice mi primer viaje misionero en Albania, ese primer viaje misionero donde fuimos a las montañas, yo era jovencita, 19 años, y era una campaña médica donde íbamos 3 horas caminando con todos los medicamentos a la ida y otras 3 horas de vuelta, ¿verdad? 6 horas para ir a algunas aldeas en la montaña en Albania. Y allí, cuando una mujer se le dio, después de atenderla médicamente, se le compartía el Evangelio, ella dijo, yo a Alá conozco, pero a Dios no, y a Jesús no. Y cuando hablamos y eso para mí fue un decir, hay personas en el mundo que no conocen de Jesús, que no conocen de la salvación, ¿no? Y, mm, y ahí se quedó como que era Albania. Pero años más tarde, en un evangelismo aquí en la explanada de Alicante, alguien también compartiendo con una persona del África subsahariana, le dijo, yo conozco a Alá, pero Jesús, ¿quién es Jesús? Necesitamos predicar el Evangelio.
a tiempo y fuera de tiempo. Es un tiempo donde tenemos que ser luces, luces en cualquier lugar, sea en medio de donde estemos o sea a lugares más lejanos. Pero la realidad es que hay muchos lugares donde no hay luz. Fijaros que hay más de 7.000 etnias en el mundo, pero de esas 7.000 etnias hay 1.700 que no hay nada, nada de alcance. No hay misioneros, ni iglesias, ni pensamientos de plantar iglesias. De 1.500 a 1.800 lenguas hay sin traducir nada, ninguna porción de la Biblia. Hay 1.700 etnias que no hay oportunidad de escuchar el Evangelio. Hay 1.700 etnias que están en plena oscuridad, ni siquiera una lámpara alumbrando en ellos. Y de estos 1.700 etnias hay 600 que son animistas, 500 hinduistas, 400 musulmanes, 100 etnias budistas y 100 de otras religiones o ídolos. Ahí tenemos para elegir donde Dios, ¿verdad? En este tiempo también podemos orar. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Más de 360 millones de cristianos sufren niveles altos de persecución. Es decir, 1 de cada 7 cristianos está sufriendo persecución. Hay persecución en 76 países. Hay 5.621 cristianos asesinados. Hablamos del año 22. Un gran porcentaje de ellos fue en Nigeria. 2.110 iglesias atacadas. 4.542 cristianos detenidos. En el África subsahariana alcanzan nuevas cuotas de persecución con el movimiento yihadista. Fue impresionante cuando hace años pude estar en Burkina Faso y escuchar cristianos que huían del norte porque estaban persiguiendo a los cristianos, porque estaban atacando a las iglesias. Eran estudiantes del seminario que salieron huyendo. Historias, pastores que salieron huyendo. Y contando su historia yo decía, estos son los héroes del día de hoy. Héroes por los que tenemos que orar. En más de una tercera parte de nuestros misioneros de MADE trabajan en países con persecución. Más de la mitad de nuestros misioneros de MADE trabaja con etnias que vienen de países donde persiguen la fe. La mitad del GMP, del Grupo Misionero Potencial de MADE, tiene llamado a países donde la iglesia es perseguida. Es tiempo de orar por los cristianos que están sufriendo persecución. Estos son los 10 países donde más persecución hay. Lo puse un poco para dar visibilidad a ciertos países. De estos países hay una tercera parte que de MADE está ya trabajando de una forma directa. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Nuestra oración sostiene a cada uno de los cristianos que sufren persecución. Es importante, es necesario que estemos sosteniendo a aquellos que están en lugares totalmente llenos de oscuridad. Miremos proyectos de alcance a vida, vayamos, enviemos, miremos a nuestro alrededor, prediquemos, porque hay gente que está cerca nuestra, donde necesita de esa predicación. Justo llegaba estos días del norte de África, llegaba con las mismas maletas, y la primera persona que al salir del coche me encuentro es unos vecinos míos que son árabes, que son del norte de África. Pude compartir, mira, qué bueno que ellos vean, que ellos puedan escuchar de que realmente hay una luz diferente a la que ella conoce. Prediquemos alrededor nuestra. Miremos a los que están más lejos. Demos, ofrendemos. Miremos posibilidades desde nuestro entorno. Movilicemos. Pero sobre todo, oremos. Oremos por los que predican y son predicados. Oremos por los que envían y son enviados. Por los que dan y los que reciben. Por los que movilizan y los que son movilizados. Oremos, oremos, oremos. Oremos por tiempos donde Dios está llamando a una iglesia a ser luz en medio de la oscuridad. Oremos por aquellos que están en lugares donde la iglesia es perseguida. Es una semana donde recordamos y nos visualizamos aún más de cerca a aquellos que están ahí y especialmente los que están allí
y son parte de nuestra familia de MADE, de nuestra familia ADE. Es importante que estemos orando, sosteniendo. Para nosotros, nuestros héroes son los que están en el campo, aquellos que decidieron dejar todo y salir. Algunos salieron desde España, otros han llegado a España, otros están en lugares donde no conocemos, pero estemos orando, sosteniendo sus brazos. Así que tiempo de orar, y aunque esto sea 15 minutitos, que oremos ahora, pero podamos ir, orar y fortalecer esas personas que están ahí. Muchas historias conocemos. Si entramos en la página web de Puerta Abierta, me encanta. Testimonios a doquier de personas que están ahí. Nosotros desde aquí quizás no podemos ir, sufrimos, pero lo mejor que podemos hacer, oremos en este tiempo. El Señor os bendiga.